Hola, esto es Por las Víctimas, por la Paz, un espacio donde les contaremos todo lo relacionado con la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Soy Santiago Santa Coloma y hoy hablaremos del proceso de reparación individual para las víctimas del conflicto. Bienvenidos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contempla que las víctimas del conflicto deben ser reparadas y atendidas de forma individual. Para esto se estableció una ruta que contempla diferentes medidas que van desde lo simbólico hasta lo material, todo desde una dimensión integral. Y para hablar de este tema, saludamos a la subdirectora de Reparación Individual, la doctora Alicia Rueda. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo, Santiago, para ti y para todos los televidentes. Y también está con nosotros Harry González, representante del Partido Liberal por el departamento del Caquetá, que incluso también es víctima del conflicto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, Santiago. Un saludo especial a usted, a la audiencia, y qué bueno que Alicia nos esté acompañando en esta transmisión. Pues bien, para comenzar, doctora Alicia Rueda, pues hablemos un poco de todo este tema de la reparación integral y tenemos que hablar de quiénes son víctimas y cuál es el procedimiento que estas víctimas deben seguir. Bueno, de acuerdo con lo que está establecido en la Ley 1448 del año 2011, se consideran víctimas todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado. Así que también en el marco de esa norma se consideran víctimas los niños que hayan nacido como consecuencia de una violación sexual y aquellas personas que también prestando servicios de asistencia humanitaria hayan resultado afectados por el conflicto. ¿Qué es lo que deben hacer las víctimas cuando sufren un hecho victimizante? Sí. Lo primero que tienen que hacer es recibir, por supuesto, la atención inmediata de acuerdo con el hecho victimizante que hayan sufrido, y esto, digamos, está a cargo en un primer nivel por las entidades territoriales básicamente. Desde luego la Unidad para las Víctimas coadyuva en algunas oportunidades esa atención inmediata, pero es básicamente una responsabilidad de los entes territoriales resolverla. Posteriormente, una vez ha superado este suceso, debe acercarse al Ministerio Público para hacer la declaración. ¿Quiénes hacen parte del Ministerio Público? Las personerías, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Las víctimas se acercan a estas entidades, hacen una declaración de sus hechos y estas entidades remiten las declaraciones a la Unidad para las Víctimas, donde son valoradas y se determina si las víctimas van a ser incluidas y reconocidas en el Registro Único de Víctimas o no, dependiendo si los hechos que relataron en su declaración corresponden al marco del conflicto armado. Ok, muchas gracias, doctora Alicia. Representante, desde el Congreso de la República, ¿cómo se ha trabajado para poder garantizar que todos estos procesos de reparación, de atención y de asistencia a las víctimas del conflicto, pues se garanticen? Pues fundamentalmente el Congreso lo que ha hecho fue crear la legislación que protege a las víctimas en este país, que además fue una iniciativa del Partido Liberal en su momento del senador Juan Fernando Cristo y del hoy ministro del Interior Guillermo Rivera. Creo que ha sido lo más importante, no necesariamente este Congreso, pero esa legislación es la que ha permitido tener el diseño institucional y que entidades como la Unidad de Víctimas hoy existan y den más visibilidad a las problemáticas de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Ahora bien, en el Congreso en el que yo participo, que está cumpliendo 3 años, sí, me parece que hay que resaltar fundamentalmente la labor de los congresistas en defensa de los intereses de las víctimas respecto a la implementación de los acuerdos del proceso de paz. Y llamaría la atención en 2 leyes relacionadas con la implementación de los acuerdos, una que facilitó las vocerías para dar control a la implementación de los acuerdos de parte de miembros de las FARC, digamos, el movimiento que se conoce como Voces de Paz. Nosotros, para darle paridad, logramos que en esa legislación existiera también una vocería a cargo de las víctimas para que también las víctimas hagan seguimiento a cómo se ven reflejadas ellas en la implementación de los acuerdos de paz. E igualmente, en el acto legislativo que crea lo que se conoce ahora como Justicia Especial para la Paz, también se estatuyeron a nivel constitucional unos derechos para garantizar que las víctimas puedan participar activamente en la búsqueda de la verdad
en la búsqueda de garantías de justicia, en la necesidad de reparación y en pedir garantías de no repetición a todos los miembros del conflicto armado, digamos especialmente a la gente de las FARC que va a acudir al Mecanismo de Justicia Especial para la Paz. Pues vemos entonces que tanto el Congreso de la República, por supuesto, como la Unidad para las Víctimas vienen haciendo un trabajo muy importante y fortaleciendo la Ley 1448 precisamente para que las víctimas del conflicto armado tengan todas esas garantías de derechos en atención, asistencia y reparación integral. Vamos a hacer una pausa aquí en el canal del Congreso y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente, porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional. A mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. La Unidad para las Víctimas ha venido acompañando a los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia a través de diferentes estrategias de atención, asistencia y reparación con el componente integral. Este arduo trabajo y comprometido de la entidad ha permitido resarcir la vida de un gran número de colombianos afectados por la guerra. Veamos la siguiente crónica. Leandro era muy creyente, por eso estoy segura que Dios lo tiene junto a él. Para reconfortarme recordaba el valor de los niños que para mí son verdaderos héroes, que se sacrificaban luchando por su libertad contra unos adultos que querían quitarles el derecho de ser niños. Allí estaba otra vez Leandro pagando por mi estupidez. Lo tenían ahí amarrado, tirado en el piso. Fue algo tan horrible verlo en ese estado. Déjelo en paz, no entiendo qué es lo que quiere. Seguí gritando angustiada, me arrodillé, le besé los pies, pidiéndole perdón, diciéndole piedad, algo que jamás en mi vida había hecho. Las consecuencias fueron nefastas. Tuve que ver cómo mataban a mi Leandro mientras me amarraban nuevamente. Sin poder mover, vi cómo agonizaba y cómo dirigía su última mirada hacia mí. Pero no de odio, más bien fue de terror. Lo dejaron ahí junto a mí, toda una noche, yo sin poderlo tocar. Se está moviendo también la gente buscando la mejor visual. Aquí mucha gente quiere tocar al Papa, pedirle que le alce al niño, la fuerza pública aquí está. ¡Qué locura! Fénix Tovar es la mujer llanera con muchos sueños y que los ha venido materializando poco a poco. Muy soñadora, por cierto. Ya lo vieron con mi primer sueño materializado, que es el de Las Tres Orillas, que es una novela precisamente del conflicto armado, donde trato de que las personas nos sensibilicemos un poco, recapacitemos un poco de lo que ha venido pasando a través de la historia del conflicto en Colombia. Fui también víctima del conflicto, pero que con todo lo que he venido haciendo, he venido superando todo eso, me he venido autorreparando y eso ha sido una experiencia muy bonita.
Es que yo voy a entregarle el libro al papá, no sé cómo, pero yo se lo voy a entregar. Estoy en un proceso de perdón y reconciliación y esto del Papa hace que uno siga como en el mismo cuento. Vamos a ir perdonando y vamos a seguir reconciliando. Buenas. Hola. ¿Qué hace la niñis? Aquí vengo ante una amiga que también está súper feliz con la visita del Papa. Las dos nos la hemos gozado bastante. Yo veo el ambiente bueno y como que la gente está muy esperanzada. Aquí yo vine a inspeccionar donde el Papa va a dar la misa campal. Esas divisiones que hay supongo que es para identificar de las partes que vienen porque vienen de diferentes partes del país y de Villavicencio vienen de varias comunidades también, de las iglesias y todo eso, entonces yo me imagino que es que están así divididas. Aquí es donde van a estar. A diagonal es Malocas, donde vamos a estar la mayoría de personas que hemos sido víctimas y es muy posible que yo logre estar así como cerquita de esperemos que así sea. Entonces, y pues tengo como ahí un plan así, a ver si le logro entregar mi libro. Hoy nos vamos a encontrar con él porque el día es hoy. Haré todo lo posible para poderlo ver más cerca. Aquí es un regalo que le lleva al papá. Pues voy a hacer hasta lo imposible por entregárselo. Pues eso es o sea, me siento muy ansiosa porque donde yo logre que él lo reciba, sería una maravilla. Es un libro, mi primer libro. Bueno, y si logro hacerlo, hoy se sumaría otro día más feliz en mi vida, uno de los tantos que he tenido. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. El amor libera y construye. Y de esta manera comenzaste a sanar también las heridas de otras víctimas, a reconstruir su dignidad. Con tu amor y tu perdón estás ayudando a tantas personas a caminar en la vida y a caminar rápidamente como tú. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Fue un día muy agitado, demasiado agitado, pero con unos resultados excelentes. Estoy demasiado feliz porque lo pude ver de cerca. No le pude entregar el libro, como ha sido mi misión directamente, pero se lo envié con una escolta. Seguramente me contó que me respondía al correo y estoy demasiado feliz. Esa oportunidad que tenemos para que Colombia sea un país en paz depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aportar un granito de arena. Y lo que dice el Papa, con una persona buena que haya, cambia el mundo. Y yo estoy muy convencida que en este mundo hay muchas personas que son buenas, no hay una, hay muchas. Los buenos somos más. Y si los buenos somos más, no nos vamos a dejar intimidar por los malos. Entonces, nada, eso quería contar, estoy feliz. Doctora Alicia Rueda, ¿en qué consiste y cuál es la ruta de reparación individual para las víctimas del conflicto?
La ruta integral de atención, asistencia y reparación, o ese caminito que les decía, deben surtir las víctimas para acceder a sus derechos, consiste en, una vez han quedado incluidas en el Registro Único de Víctimas, posteriormente se hace una caracterización o una identificación de sus necesidades en los componentes de asistencia y reparación. Partiendo de esa caracterización, el Estado determina en cuáles medidas de asistencia o de reparación debe hacer el esfuerzo para que las víctimas tengan el acceso, y posteriormente, al final de la ruta, una vez se hayan otorgado las diferentes medidas que cada una de las personas tenga derecho, vamos a hacer una medición de cómo fue ese proceso de reparación integral que surtieron las víctimas. Muy bien, pues está muy clara la ruta de reparación individual para las víctimas del conflicto armado. Representante Harry González, un tema bien interesante, y es, por ejemplo, la doctora Alicia nos está hablando del tema del desplazamiento. Es uno de los hechos victimizantes que más se produjo a causa del conflicto, y sobre todo pues en las regiones. La gente tuvo que salir de sus territorios, llegar a las grandes ciudades. El Congreso de la República, ¿cómo ha venido trabajando precisamente allí, en esos territorios? Desde la representación en el Congreso, con las entidades territoriales, ¿cómo ha sido ese trabajo articulado precisamente para garantizar que toda esta ruta de reparación se dé directamente allí en las regiones? Bueno, fundamentalmente el Congreso, la herramienta que tiene más eficiente es promover el control político, tanto a la unidad de víctimas, pero también a las entidades territoriales y a otras entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, para conocer si se está cumpliendo o no con las competencias que están asignadas en la ley. La verdad, el control político en Colombia tiene bastantes limitaciones. Digamos, no es fácil ejercer el control político en el Congreso de la República. Este es un órgano legislativo que depende mucho del gobierno nacional y limita el accionar de poder visibilizar esos problemas. Por eso nosotros pensamos que lo más conveniente es que lleguen al Congreso de la República muchas más víctimas, que exista mayor participación política activa y organizada de las víctimas para que sus problemas se puedan visibilizar. Por eso hemos trabajado con la unidad de víctimas en una proposición que está a punto de ser aprobada en el Congreso de la República, precisamente en este mecanismo de fast track de implementación de los acuerdos, que va a permitir que única y exclusivamente los candidatos a circunscripciones especiales de paz, que son estas 16 nuevas curules a la Cámara de Representantes, estén copadas por víctimas del conflicto armado. Ese va a ser un gran logro de visibilidad política a las víctimas. Vienen de las regiones, vienen precisamente de todo este territorio colombiano que es desconocido por el centralismo, que es desconocido por Bogotá, vienen de las zonas más afectadas por el conflicto armado, y además hemos garantizado que la elección sea solo rural, que sea precisamente los campesinos, que sean las organizaciones sociales, las personas que no han podido tener la participación política, que se expresen en estas nuevas 16 curules a la Cámara de Representantes. Ojalá, desde mi punto de vista, ojalá sean solo víctimas de las FARC, claro, para que haya un contrapeso a esas 10 curules de las FARC que van a llegar sin ni un voto. Pues aquí van a haber personas que van a ser elegidas, y ojalá sean víctimas de las FARC para que puedan visibilizar también las complejidades que tiene la implementación de los acuerdos con los victimarios que van a llegar al Congreso de la República. Pues es la forma como el Estado colombiano y las entidades públicas y el Congreso, por supuesto, pues le dan vía libre a una implementación de un acuerdo, poniendo en el centro de este mismo a las víctimas del conflicto. Vamos a hacer una pausa aquí en el canal del Congreso, ya regresamos. Alrededor del mundo existen más de 230.000 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados, que agrupan a cerca de 1.000 millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25.000 organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia.
Entramos en la recta final de nuestro programa, hoy hablando de reparación individual para las víctimas del conflicto armado. Y como conclusión, doctora Alicia Rueda, subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, ¿qué le podemos decir a todos los televidentes en todo este tema de reparación a las víctimas? Bueno, que es muy importante que continuemos trabajando como gobierno nacional de manera muy articulada para cumplir con el acceso al derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto y en este marco de posconflicto, desde luego, fortalecer nuestra presencia en el territorio, en especial en los lugares en donde se encuentran las zonas veredales transitorias de normalización.